de México, soy Mr. Rocksoul. Y familia, y todos somos Hunters. ¿Qué tips tienen que tomar en cuenta para viajar en metro en Tokio? Antes que nada, en la primera estación que lleguen tienen que comprar una tarjeta, ya sea Suica o la famosa Pasmo. Esta tarjeta te cobran un depósito como de 500 yenes, que son $5, y después de eso tú la puedes recargar las veces que quieras. Hay hasta máquinas de refrescos que la aceptan, incluso el 7-Eleven, ¿no? 7-Eleven te acepta. Yo me la llevo siempre de recuerdo, pero si la regresan se los devuelven. Vamos a recargarla con 1000 yenes, que son $10 para ir y venir, yo creo que un par de días. Te cobran dependiendo el trayecto que hagas. Aquí a la vuelta hay unas oficinas en las que si no les alcanzó a la hora de la salida, el poli les da un ticket y les reajusta la tarifa. Está fácil viajar. Las estaciones son muy confusas porque, como pueden ver, son miles, pero lo padre de Tokio es que llegas a cualquier lugar en metro o en JR. Esta tarjeta les sirve para JR, que es como una línea de trenes que van igual por la ciudad y a las afueras, o el metro. Entonces con esto van armadísimos, 100% recomendada. El ticket promedio que van a pagar dentro de Tokio, pues de 100 a 200 yenes, que estamos hablando de $1 a $2. Sí es bastante alto porque la neta en México, en Ciudad de México, tenemos el metro más barato del mundo. Les voy a mostrar el desayunito que me voy a aventar. Onigiri de atún con mayonesa, onigiri de ciruela, que es como una promesa que hago siempre que vengo a comer los más que pueda. Esto que me lo recomendó Rubén, ¿qué es, güey? Como un shot de energía. Un shot de energía así durísimo, trae como vitamina, algo adentro, como una gelatina ahí medio rara. Fruta, que ya me empieza a hacer falta la fruta, esto es lo más carito de aquí. Y mi licuado de plátano con frutas mixtas. Por estas 5 cosas me gasté $7.20. Hay sorpresa porque nos dirigimos a... no les quiero decir, véanlo por ustedes mismos. Como todo buen lugar para la cacería, nos está costando bastante trabajo llegar. Está algo lejos de Tokyo Station, digamos que el centro de Tokio. Y quería compartir con ustedes como este lugar, porque creo que es como un barrio tradicional. Llevamos caminando como 30 minutillos, pero tomamos 2 estaciones de metro. Neta que hay que esforzarse siempre el doble para sacar una buena cacería. Y como siempre en este tipo de lugares, pues no sabes si vas a encontrar lo que estás esperando. Estamos a punto de llegar. Abren a las 10 y son 10 para las 10. Quien madruga, Dios lo ayuda, así que agárrense bien. Iwajima Antique Fair, una feria de antigüedades al sur de Tokio, que solo se pone 5 veces al año, y tuvimos la suerte de cacharla aquí. Siempre que hay antigüedades hay uno que otro juguetillo. Me emociona, me emociona. Ustedes no se esperarían que acá atrás haya algo así. Este es el póster que me mandó Eddie. Me dijo, estás de suerte porque va a haber una feria de antigüedades. Iba a imaginar que en un edificio así tan elegante, tan godín, haya una feria de antigüedades. No, vean eso, la gente que espera. Hay una fila inmensa, entonces no llegamos tan temprano. Shh, no hagan ruido. ¿Qué tal la fila? La gente es súper seria, como que se sacan un poco de onda cuando uno graba. Pero la neta, este tipo de situaciones, pues es mágico grabarlo. Eso se me metió así, ¿sí viste? Espero que no solo sean puras antigüedades y que encontremos varios juguetes.
Ya empezó, ya empezó. Aquí son súper puntuales, 10 en punto, abren puertas. Suerte a todos los cazadores. Vámonos por la chida. Ven aquí algo de Keropi. Esta porcelanita tendrá ya sus años. Uf, ven esto. Esto sí está viejo, es un encendedor. Fricción, ¿no? ¿Y cura desca? 500. 500. Este bochito también, wow, este está muy bueno. Dandy Tómica. 2000. Esto está hermoso también. Danés. And this one? 2000. 2000. Okay, I'll take this one. Está empezando bien, y se ve bien grande esto. Si ven que grabamos un poquito raro, creo que está medio prohibido grabar, pero no venimos de tan lejos para quedarnos con los brazos cruzados. Las aceiteras, güey, me estaba contando el Don, güey, que estas son aceiteras inglesas para hacerle servicio al carro. Y aparte $43, güey, la neta no se me hace nada caro. Hay mucha influencia europea, o sea, para ellos todo lo que son las cosas europeas son muy raras. Entonces te topas con todo esto aquí, para ellos esto es el agasajo. Obvio que en Europa no son tan caros como aquí, pero vean nada más este carrito, qué belleza. $180 no está nada caro, ese Shuko en caja. Uy, vamos a primero darle prioridad a los kaijus. Ya si no sale algo así, me vengo a dar machina a este stand. One, two, only. Very old. Very old. Oh, nice. Japan only. Esta colección de Moomin, acá son muy fanáticos de esto. ¿Se acuerdan del Don? Fue el que le compré el Ultra 7 y sí me reconoció. Está por acá vendiendo antigüedades, tiene unos topollillos, tiene algunas cositas bastante interesantes, pero me dice que ahora no trajo mucho kaiju. Este Gaiking está bonito. How much this one? 5,000. 5,000. Y dijo que este otro también es antiguo. What's the name of this one? これは How much is this one? 1,000. 1,000. Yeah. Is this vintage? No. Vintage. Older? Oh, little. Like Little. 80s? 80s. Está bonito el Dako-chan de los 80s, eh. Original color is black. Black, yeah, I know. Blue is rare. Aparte te dan clasecitas acá, eso es lo que más me encanta de visitar estos lugares. Aquí la cultura de la antigüedad está fuertísima, toda la gente, vean, apenas abrió y esto se está poniendo ya pesadito. Venga, aquí di con otras cosillas. Vean nada más este set de tanques. Es difícil grabar solo, mis hunters, discúlpenme si cambió un poquito el formato, pero nos vamos a ir acostumbrando un ratín. No. Vean este como tiro al blanco entre kaijus y cosas raras. Eso es como bootleg, si se fijan, son como medio imitación de Godzilla, Gamera. Este parece como Baltan, pero así medio bootleg. Está bonito ese set, ¿eh? Vi por aquí unos dinosaurios. Ya pregunté y los vendedores la verdad no les molesta nada que uno grabe. Inclusive uno nos dijo qué bueno que hagan publicidad. Pero a la entrada pues fue como que nos dijeron un poquito como, oiga, no se puede grabar. Entonces nos agüitamos, pero estamos sacándole provecho. Y más eso, ¿no? Como que directamente preguntarle a cada vendedor. Eso es lo importante porque ellos son los que están dando la cara aquí. Está bonito este Bendable, ¿eh? Algo exótico. Serpiente de 5 cabezas. Aquí hay algo de Tamagotchi. Es del 97, ¿vendrá adentro? Sí está aquí adentro, a ver, Tamagotchi noventero. ¿Qué cura desca? Tamagotchi no precio 300 yen. 300. Ah, ok. $3, me lo llevo, ¿no? ¡Bam! La segunda chida aquí y vemos que aquí tiene cositas en la vitrina. Igual, algo de Sofubi. Ay, no podía faltar el Sofubi. ¿Y cura desca? ちょっと高いね。 Ah, ok. これが高いんだよね。こいつがここで1500円。 El paquete de bootlegcillos, 1500, $15. And together?
together. 15? Nice. ¿Vieron? Descuentín, así al vuelo. Yo solito aquí grabando, la gente observando, la gente comprando. Ahorita todo el mundo está bien intenso. Muy intenso, todo el mundo como serio, viendo que salga la chida porque acaba de abrir esto. Vamos bien, vamos bien. Domo arigato. Bye bye. No van a creer esto, salieron los Menko y todo por preguntar. Toda la gente buscando algo, estoy sintiendo el hype. ¿Lo están sintiendo conmigo? Ok, hicimos una selección, déjenme preguntar de cuánto. Ok. Oh, I want you right now, and I need you right now. You're right. Vamos a checar por fin esto. Ya sé que se ve pura basurilla, pero luego aquí es donde sale lo chido. Y más pues así, ¿no? Estar hurgando en una caja de cosas, de juguetillos de plástico japonés. Hay kaiju aquí. Están bonitas. The Monster Attack Team, The Mat. Vamos a apartar estas tantito. Es de las pocas veces que me he estado ensuciando las manos en Japón. Y eso creo que a todo cazador nos pone de buenas. Vean, miren, Ultraman, Kaiju, un poquito de todo. Estoy checando cuánto me pone las postalitas esas de Kaiju. 2,000 Japanese kaiju. Nice. Together, 3,500. いいよいいよ、OK。 Yes, good. 3,500. ¿Cómo ven? Tenemos que roquear el outfit samurai. ¿Cómo ven esto? Está chido. ¿Crees que sería mi talla, güey? Sí, que ya están ayudando a ponerse su pijamita. Dice que se llama Haori. Kaori. Like this, open. Out the kimono. You put this and then this. Viste, son dos partes. Estamos dando con el sofubi, poco a poco lo estamos desenterrando, $25 casi por pieza. Está un poco difícil. Es que unos son de 1,000 yenes, otros de 2,500. Queremos hacer así como un paquetillo los dos. 4,000? No. 5,000, creo que está legal, güey. Ok, we take it. Bien, va bien la cacería, Ándale, y vemos ahí youtubers de la vieja escuela. Este de Godzilla está muy chido. Son solo libretillas. Ya vamos de salida, llevamos buenas compras, la verdad es un lugar 100% recomendable, los vendedores súper accesibles, todo el mundo está bien contento, ahorita ya se relajó la gente, no hubo muchos kaijus, sí hubo buen sofubi. El agasajo fue que me pudieron acompañar a esta feria de antigüedades y que es algo distinto a lo que normalmente vemos en México. Aprendimos muchísimo de la cultura japonesa el día de hoy y nos vamos muy contentos con la cacería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¡Vamos! What's the thing on the top? Estamos comiendo con unas amigas de Rubén y es un lugar donde hacen brochetitas, teriyaki como se les dice aquí, y es todo lo que puedas comer y todo lo que puedas tomar por 2 horas. What's your name? Yumiko. You? Meiko. Reiko. Rubén, Patti, Yuko, Patti, Yuko, Patti, Yuko. Me llamo Nogu. I'm Rodrigo. Rodrigo.
Rodrigo-san desu. That's how you will pronounce my name? In Japan, Rodo. Rodrigo. Rodrigo-san. Rodrigo. Rodrigo-san. Ya llegamos. Hoy, güey, reto gastronómico. ¿Qué onda, güey? ¿Todo bien? What's your name? Etsuko. Etsuko. Okay. What's your name? Jean-Claude Van Damme. Güey, ya hay que ponérnoslo. I love it because I look like Batman. Están chidos. El toque final. Yo estoy aquí con una... How do you call this thing that you do like this? Karate Kid. Karate No, Kid. El Hugh Hefner Tamagotchi. Es lo que hay. Da vueltas a tu cabeza hasta que los te toquen en la boca. A ver, vas, güey. Lo mejor del viaje es que descubrimos que Jorge tenía familiares en Japón. A ver, güey, técnica, sorber. No, pero absorbes para... Vean la cara de Rubén, no sabe ni qué pex. He wants to know how to eat that soba. Esto, güey. Vámonos. Let me try. Ok, do it. Yuko lo va a hacer. Whisky en las rocas, no mames. No mames, te falta un chingo. Por eso no tienes novia, güey. Dile, onegaishimasu. Omedetou. Todo mal, güey, todo mal. Eso. ¿Cómo llegó Eden Channel después de la fiesta? Ándale, Well done, Tokio. Manzana callejera.